Bueno, yo soy Laurana Malacalza, actualmente coordino el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y soy docente de la Universidad del Centro. Y soy docente además en la Universidad de La Plata y soy feminista. Estamos impulsando centralmente líneas de incidencia en políticas públicas vinculadas a la violencia de género. Desde el observatorio venimos trabajando hace varios años en distintas dimensiones de la violencia de género. Hemos trabajado particularmente en las dificultades que aparecen en el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género, en el abordaje territorial de la violencia de género, en el tema de trata y prostitución y explotación sexual, y hemos hecho especial énfasis en los últimos años en la problemática vinculada a la violencia contra el colectivo trans y travesti en la provincia de Buenos Aires, centralmente en señalar, digamos, los aspectos que tienen que ver con la vulneración de derechos y la propuesta de políticas de inclusión para el colectivo trans y travesti. Es un tema que tiene que empezar a sumarse adentro de la agenda de la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres en los lugares de encierro, lo que podemos llamar como violencia institucional, que se especifican, digamos, por el aislamiento, por las requisas vejatorias, por las situaciones de violencia a partir de la presencia de personal masculino en las unidades carcelarias, de personal masculino que ingresa a las unidades carcelarias cuando hay alguna situación de conflicto o de reclamo, como puede ser frente a una situación de un motín. Esos son aspectos que deberían trabajarse, incluso, por ejemplo, en que no existe en la provincia de Buenos Aires un mecanismo específico de traslado de mujeres de una unidad penitenciaria a otra, o de traslados para sus lugares de administración de la justicia. Nosotros desde el observatorio elaboramos un informe que se llama De Traslado, precisamente, que es con la expresión que las mujeres dan cuenta de esa situación, que precisamente lo que intenta es señalar la necesidad de que haya mecanismos y dispositivos especialmente asignados para mujeres para ser trasladadas de una unidad penitenciaria a otra, porque comparten los traslados con varones, y esas situaciones siempre son propicias a situaciones de violencia de género y violencia sexual. Hacia el interior de las unidades carcelarias y los efectos que el encarcelamiento genera, o sea, hacia el trabajo con los familiares y los hijos de las mujeres que están encarceladas. No existe tampoco ninguna política pública que especialmente trabaje en materia de seguridad y de prevención con los familiares y con los hijos de las mujeres que están encarceladas, teniendo en cuenta el impacto que genera el uso excesivo de la prisión preventiva, sobre todo en mujeres, que es mucho mayor que el de varones. Hoy en la provincia de Buenos Aires es un 64% de la población de mujeres está presa bajo un régimen de prisión preventiva. El trabajo en definir políticas de acompañamiento, de trabajo con los hijos y las familias de las personas, de las mujeres encarceladas, y también con ellas dentro de las unidades penales, que tienen que ver con trabajos en acceso a la educación, en acceso al trabajo. La criminalización de mujeres es una temática que debería estar incluida dentro de la agenda de violencia contra las mujeres y de violencia de género, en dos aspectos. Uno que tiene que ver con los procesos de criminalización que se impulsan desde las políticas de seguridad y las políticas judiciales, y otro tiene que ver con los efectos que las políticas de criminalización generan a partir del encarcelamiento de las mujeres. Son dos dimensiones que necesitan de un abordaje desde un enfoque de género. Con respecto a los procesos de criminalización, nos preocupa centralmente el aumento significativo de mujeres encarceladas por la tenencia y venta de estupefacientes, la tenencia con fines de comercialización y la venta de estupefacientes. Eso en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es creciente el número de mujeres encarceladas por estos delitos, y aunque la ley de estupefacientes nada dice, o aparentemente nada diría respecto a una temática vinculada a la problemática de género, la aplicación de esa ley tiene efectos diferenciados, porque en su aplicación esa ley ha criminalizado mayormente a mujeres, y vemos que también ha empezado a criminalizar a mujeres trans y travestis, sobre todo en el conurbano, en la ciudad de La Plata y en Mar del Plata.
Eso es una dimensión. Otra dimensión que tiene que ver con los procesos de criminalización es la invisibilización que aparece en los contextos de violencia de género cuando se les imputa a las mujeres delitos, por ejemplo, vinculados a sus hijos, que tienen que ver con delitos vinculados contra la integridad sexual o contra la vida de sus hijos, que muchas veces están coimputadas con sus agresores o parejas o padres de sus hijos, y lo que se invisibiliza en esos procesos tiene que ver precisamente con el contexto de violencia de género. Toda la gama del proceso de criminalización es pensar desde cómo se aplican los tipos penales, cómo se desarrollan los procedimientos. Entonces en los procedimientos vemos la invisibilidad que hay de los contextos de violencia de género, pero también tiene que ver con los efectos que eso se genera en las situaciones de encierro, de encarcelamiento. Ahí hay una dimensión de la política pública que ha quedado por fuera del enfoque de una perspectiva de género. Las políticas penitenciarias no se abordan con un enfoque diferencial de género. Es una pregunta que subyace a la definición de una política penitenciaria, es ¿qué diferencia tenemos las mujeres en el encierro? ¿Por qué necesitamos una política penitenciaria diferenciada? Una respuesta puede ser porque las mujeres en la provincia de Buenos Aires convivimos con hijos, podemos convivir con nuestros hijos hasta que cumplen 4 años dentro de la cárcel. Otra tiene que ver con situaciones de acceso al mundo del trabajo y de la formación dentro de la cárcel, y toda la problemática vinculada a la salud, centralmente a la salud sexual y reproductiva, que son, digamos, temas que podrían dar cuenta de la necesidad de que haya espacios de reglamentación, digamos, definiciones arquitectónicas, de resoluciones diferenciadas para hombres y mujeres. La violencia de género, y sobre todo la violencia contra las mujeres, ha sido uno de los temas de mayor trascendencia de la agenda pública en los últimos años, y de definiciones de algunos aspectos de la agenda política. Pero la agenda política se ha concentrado mucho en la temática vinculada a la violencia, y en particular a la violencia contra las mujeres. Esto da cuenta de un punto central y da cuenta efectivamente de una articulación entre la agenda del movimiento feminista y la agenda política, pero sabemos y conocemos que esa agenda del movimiento feminista es una agenda mucho más amplia, que incluye otras temáticas, como tiene que ver particularmente con la situación de salud sexual y reproductiva, con las dificultades que aún persisten para el acceso al aborto no punible en Argentina, y otras temáticas que tienen que ver con lo que podemos definir una política de equidad en términos de género, que tiene que ver con el acceso de las mujeres y de las personas trans y travestis a derechos fundamentales, como son los derechos económicos y sociales. Esto es los derechos que tienen que ver con el acceso a la tierra, el acceso a la participación en las definiciones de la política, el acceso a la vivienda, a los planes de empleo, al trabajo formal. Es una agenda que es mucho más amplia que la agenda de violencia de género, y que precisamente es una agenda que debe ser prioritaria en el marco de las definiciones de políticas públicas, porque las desigualdades sociales, económicas y de género que existen hoy en nuestro país y en toda América Latina son las que explican la sucesión de hechos de violencia, la creciente número de femicidios, y entonces a eso tiene que apuntar precisamente el Estado, a la problemática, digamos, en sus múltiples dimensiones, y no solamente enfocarse en el hecho de la violencia como una expresión de un continuum de desigualdades que vienen aconteciendo.